Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. En Contacto con el Dr. Charles Stanley, celebra 45 años de la fidelidad de Dios. Hoy en el programa En Contacto, el cumplimiento de una promesa. Una cosa es saberse una promesa bíblica y otra experimentarla. Hablamos de las promesas de Dios y la Biblia está llena de ellas. Hay quienes dicen que hay 40,000, 32,000, 8,000, pero como ya hemos dicho, lo importante no es la cantidad, sino el hecho de que Dios las ha cumplido todas y nunca ha olvidado ninguna. Sus promesas vienen de dos formas, pueden ser condicionales, es decir, su promesa está sujeta a algo que debe suceder o no suceder. O también pueden ser incondicionales, es decir, Dios promete que hará algo y eso hará bajo cualquier circunstancia y eso no cambia. Él es el gran Dios de amor, quien desea darnos promesas por las cuales vivir. Pensemos en esto por un momento. Mucha gente se pregunta por qué Dios no contesta su oración. Una de las razones es que piden algo que no es su voluntad. Y segundo, ellos dudan. Y una de las razones por la que dudan que Dios contestará su petición es porque no tienen una base sobre eso. Es decir, piden, pero es algo emocional. Esperan y desean, pero sin base. Si usted le pide a Dios que le guíe en algún aspecto, o si hay una necesidad en su vida, su oración debe tener una base que le sirva como ancla a su fe. Necesita una promesa bíblica. En la palabra de Dios hay muchas promesas, hay una para cada cosa que necesitamos, cada una está aquí. Así que en este mensaje deseo usar una historia del Antiguo Testamento como una pista de cómo Dios contesta a las oraciones. ¿Cómo cumple Dios sus promesas? Hemos dicho que algunas de ellas son incondicionales, se cumplirán así y nada puede cambiarlas. Deseo mostrarles esa senda, y no es que nunca haya escuchado esos relatos, pero lo que quisiera que viera son los principios divinos uno tras otro en la historia de Abraham. Le invito a acompañarme al capítulo 12 de Génesis. Comencemos desde el principio, ya lo hemos leído, pero deseo que veamos esta promesa tan clara que Dios le dio a Abraham en los primeros versículos de Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una promesa incondicional, un pacto de 8 partes de Dios a Abraham. Y quisiera que observemos lo que sucede en la vida de este hombre, porque pasó mucho tiempo antes de que Dios cumpliera todas estas promesas. Y una de las razones por las que perdemos sus mejores bendiciones es porque su tiempo no se adapta al nuestro. Y aquí hay un ejemplo perfecto en esta porción de la Escritura. Entre los capítulos 12 y 22, vemos qué pasa cuando alguien no espera en las promesas de Dios, sino que toma cartas en el asunto y el resultado que eso trae. Entonces, lo primero que deseo que anote es lo siguiente, y es que Dios expresa sus promesas con toda claridad. Es decir, Dios nunca nos diría, estoy pensando en esto. Tampoco diría, quiero que consideres, ni diría, bueno, me gustaría que hicieras esto, tú arréglatelas. Las promesas de Dios son muy claras, en la Biblia no hay promesas vagas, ni confusas, ni inciertas. Así que Dios las manifiesta muy claramente. Y en la Biblia hay muchas promesas, de las cuales muchas son para nosotros tal como fueron para Abraham.
Alguien dirá, tengo poco tiempo de creyente. Eso no tiene nada que ver. Dios no cambia sus principios. Mucha atención. Él nos ama a todos incondicionalmente. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Sus promesas abarcan cada aspecto de nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Algunas veces la gente piensa, ¿quién soy yo? Dios no tiene ningún propósito para mi vida. Claro que sí, pero usted no lo está escuchando. Dios tiene un propósito para su vida y quiere lograr algo en usted. Así que, en primer lugar, sus promesas son muy claras. Lo segundo que deseo que notemos es esto, y es que con sus promesas, mire, Dios nos da su dirección clara. Por ejemplo, si usted busca la mente y el corazón de Dios en cuanto a algo y Dios le dice, haz esto, Dios nunca le dejará para que se las arregle solo. Dice la Biblia en Génesis 12:6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encima de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Ahora, ¿por qué dijo esto? Porque Dios quería que Abraham siguiera cierta ruta. Mucha atención, porque esto mete a muchos en problemas. No siguen la dirección de Dios. Comienza siguiéndole, luego dicen, de aquí puedo solo. Pero él dijo, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Recuerde que cananeos, fereceos, jebuseos, todos los eos eran enemigos del pueblo de Dios. Así que aquí dice, yo estaré contigo. Así que lo importante es reconocer que Dios nos guiará en lo que sea que nos llame a hacer. Considere todas las decisiones que tomamos en la vida, incluso las que ni siquiera planeamos, cosas de las que no tenemos detalles, pero Dios dice, te guiaré. Esa es una promesa para todo hijo de Dios. No hay ni un solo asunto del cual Él no sepa todos los detalles, ni una sola pregunta para la cual no tenga respuesta. Así que no dirá, quizás, ni lo pensaré, se me olvidó eso. Dios quiere involucrarse personalmente en cada aspecto de nuestra vida. Pues sabe que vivimos en un mundo cruel, vil, corrupto, y Satanás es nuestro enemigo. Por tanto, Dios desea involucrarse en cada aspecto de nuestra vida. En tercer lugar, hay algo importante, y es que, mire, es necesario que regularmente tengamos un tiempo personal de adoración y meditación en nuestra vida, buscando la dirección de Dios. Y mientras más crítica sea la decisión, más tiempo deberíamos pasar ¿en qué? En lo que acabamos de decir. Meditar en su palabra, qué dijo Dios, cómo actúa. Y lo más probable es que nunca lleguemos a un punto en la vida en que pensemos, bueno, yo sé todo eso. Cuando alguien es muy soberbio en su entendimiento de todo, más vale que tenga cuidado. Porque el tiempo y las cosas cambian, Dios no cambia. Pero quizás Dios cambie nuestra dirección. Tal vez Él cambie nuestra ocupación. Puede que Dios vaya a usted mañana y le diga, ¿sabes? Ya no quiero que trabajes aquí. Usted dirá, eso no puede ser de Dios porque es muy difícil conseguir un empleo. Dios le dice, quiero que deje tu empleo hoy, tengo algo mejor para ti. Usted dirá, ¿sabe qué? Eso no tiene sentido, eso no puede ser de Dios. No subestime la intervención sorpresiva de Dios en su vida. Porque una de las cosas que Dios quiere hacer en cada cambio en nuestra vida, ¿qué quiere Dios hacer? Número uno, lo hace de un modo que solo Él puede recibir mérito. Número dos, quiere que aprendamos a confiar en Él. Y para hacer eso debemos mantenernos firmes en nuestra relación con Dios. Y lo que vemos en este pasaje, por ejemplo, comenzando en el versículo 7, ya Abraham había iniciado el viaje, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego el versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y allí edificó altar a Jehová, invocó el nombre de Jehová. ¿Qué vemos que está haciendo aquí? Va en la dirección que Dios quiere que vaya. Y dedica tiempo para edificar un altar. Pudo haber sido cualquier clase de altar, pero generalmente era de piedra. Y lo que ese montón de piedras representaba. Piensen en la tecnología que tenemos hoy. La de ellos era sencilla. Un montón de piedras aquí, uno allá y otro aquí, porque Abraham regresó al altar de piedras, lo leeremos en breve, que regresó al mismo montón de piedras porque quería recordar lo que Dios le había dicho. Por eso le animo a escribir en un diario. Por eso le animo a escribir lo que Dios le diga. Porque mire, Satanás se lo robará. Él lo quitará de su mente.
Y yo creo que a veces Dios nos habla y nos da la misma orden una y otra vez porque Él lo sabe. Piense en cuán ocupados estamos en el día a día. Dios sabe que nuestras mentes pueden contaminarse con cualquier cosa. Él quiere que andemos en el centro de su voluntad. ¿Por qué? Porque quiere lo mejor para nuestra vida. De todo lo que pudiera decirle a alguien es, Dios quiere lo mejor para usted. Pero tiene que cooperar con Él. Dios hará su parte. Él le mostrará el camino, Él hará su senda, Él abrirá el camino. Hará todo lo que un Dios amoroso y soberano puede hacer para ayudarle en la vida. Pero si viola eso y decide actuar solo, terminará en problemas. Lo vemos muy sencilla y claramente en la palabra de Dios, lo que me lleva al siguiente punto, y es que si nos desviamos de sus caminos, si nos desviamos de la dirección de Dios, ¿en qué resulta? Primero demostraremos que dudamos de su palabra. Señor, sé lo que dijiste, pero Señor, esto no puede ser cierto porque es totalmente ilógico. Veamos por qué Abraham pensó así. Vayamos a Génesis 12 y leamos este pasaje. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra, y esto encontrará. Y esta es la primera vez que aparece Egipto en la Biblia. Cada vez que Abraham iba a Egipto, tenía problemas. Piensen lo que le dijo Dios, todos los detalles específicos que le dio ante la hambruna, más vale que vaya a otra parte. Terminó en problemas. Y esa no fue la única vez, pero fue porque Abraham se salió del plan de Dios, de su voluntad. Por eso, si alguien dice, creo que no sé cuál es la voluntad de Dios, por eso la meditación, la lectura de la Biblia, la oración, la reflexión, enfocar su vida en Dios marca la diferencia. Así de simple. Nadie es tan sabio para arreglársela solo e ignorar la Biblia, porque es allí donde Dios nos da dirección para nuestra vida. Cuando buscamos la dirección de Dios, y Él sabe cuándo necesitamos claridad, sabe si necesitamos seguridad, sabe si tenemos temor y sabe todo lo que pasa. Debemos permanecer en su palabra. Cree que puede vivir sin ella, pero siempre terminará en problemas. Meditar en la palabra de Dios, ¿sabe lo que es? Se trata de un compás divino, de perfecta precisión, y nada puede afectar su precisión. Y Dios nos lo ha dado para guiarnos en nuestra vida cristiana. Al tratar de arreglar las cosas a nuestro modo, no funciona así en lo absoluto ahora. Luego mire lo que sucede. O sea, Dios renovará su promesa porque desea que le sigamos fielmente. La renovará, pues desea que sigamos su voluntad. Vayamos a Génesis 15, estamos omitiendo algunos capítulos que no es necesario que leamos ahora porque no hablan de esto. Pero en el capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿ahora qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer, uno de sus siervos. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, escuche, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Luego Abraham respondió, Señor, ¿qué de esto y aquello? Lo que deseo que veamos es que Dios en su gran amor, a donde nos guía, especialmente cuando el camino se torne difícil y no podamos verlo con claridad, Dios en su gracia admirable tomará el tiempo para hacer lo necesario para asegurarnos de que andamos en su camino, aunque sea difícil, arduo, andamos en su camino, aunque sea cuestionable. Quizás otros se pregunten por qué lo hacemos. Dios le aseguró, esto es justo lo que quiero que recuerdes, estoy haciendo esto, lo haremos exactamente como lo dije. Y así
el Señor siguió bendiciendo. Lo que nos lleva a otro punto, y es que a veces el seguir malos consejos, o puede que no necesariamente sean malos, sino insensatos, da lugar a que ignoremos las promesas de Dios y nos salgamos de su voluntad. El mejor ejemplo de esto lo vemos en Génesis 16. Conocemos la historia que sucedió. Bueno, Sara era estéril. Así que pasa el tiempo y ella dice: Abraham, quiero hacer esto. Su nombre era Abraham en aquella época. Quiero hacer esto. Te entregaré a mi sierva, tómala por mujer y así tendremos un hijo. Este es un ejemplo perfecto. Si nos salimos de la voluntad de Dios, hacemos las cosas a nuestro modo, siempre tendremos problemas. Si lo escuchó, diga amén. Siempre tendremos problemas. Así que ahora, lo que era una buena relación entre la esposa, su criada Agar, y Abraham mismo, ahora pasó a ser un conflicto familiar. Porque la Biblia dice: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aquí está un hombre viviendo con dos mujeres en la misma casa. Todos se llevaban bien hasta que él siguió el mal consejo de Sara e hizo lo que ella le dijo en vez de confiar en Dios. No confió en Dios. Dios le dijo: haré esto a través de ti. No mediante un egipcio, sino de ti. Se lo dijo muy claro. Así que seguir consejos insensatos nos saca de la voluntad de Dios y generalmente, ¿qué sucede? Otros sufren las consecuencias. Por otra parte, el cumplimiento de la promesa de Dios, desde nuestra perspectiva, parecerá imposible. Esto lo vemos en Génesis 17, donde el Señor le habla a Abraham y le dice lo que hará. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Escuche bien. Porque no parecía razonable, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Al ver este pasaje uno pensaría: Señor, ¿qué planeabas hacer con todo esto? Parecía imposible. ¿Por qué no dejaste que Sara tuviera un hijo de inmediato? ¿Por qué postergarlo por un cuarto de siglo? Sin sentido. Salvo si conoce a Dios. Porque al verlo desde su perspectiva decimos: ya lo entiendo. Al escuchar eso, Abraham se rió, Sara se rió, ambos se rieron de lo que Dios había prometido hacer en su tiempo y a su manera y bajo sus condiciones. Abraham siguió a Dios, lo obedeció, y tan difícil como le haya parecido en ese momento. Lo que me lleva al siguiente punto, y es este. El cumplimiento de la promesa de Dios podrá demandar que hagamos algo que pareciera ser contrario a lo que nos ha prometido. Dios había prometido que mediante ese hijo, Isaac, bendeciría a toda la humanidad. Luego un día Dios le dice, Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriad, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto no tenía sentido, porque parecía que Dios se estuviese contradiciendo a sí mismo. Había dicho: mediante este hijo bendeciré a todas las naciones. Y ahora me dices que lo mate, diciéndolo fríamente, que lo mate. No tenía sentido. O sea, eso no podía ser de Dios. Dios nunca diría eso. Mire, por eso es que vivimos por promesas y por obediencia, no por sentimientos ni razonamientos. Porque algunas cosas no parecerán razonables. ¿Qué hizo Abraham? La Biblia dice claramente: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo,
y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esto es importante. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, escucha un versículo muy significativo. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué quiso decir Abraham? Dios me hizo una promesa y me ha traído hasta aquí, me dio un hijo cuando ni siquiera lo creía posible. Ha hecho todo esto. Si Dios me dice que sacrifique a mi hijo, lo obedeceré porque creo que Dios tendrá que resucitarlo, pero confiaré en lo que hará. No era lógico, pero confió en Dios. Lo que me lleva al último punto, y es que a veces el cumplimiento de la promesa de Dios podrá requerir que renunciemos a algo valiosísimo de todo lo que tenía Abraham, y era un hombre con muchas riquezas, pero su posesión más importante era su hijo Isaac. Por eso dijo, tu único, a quien amas. Piensa en esto. Isaac fue el eslabón de la cadena que mantuvo la genealogía de Jesús en secuencia perfecta. ¿Y qué hizo Abraham? Llevó a su hijo a la montaña, lo ató, lo puso en el altar y levantó el puñal para tomar su vida. Es interesante que la Biblia dice que en el camino Isaac le dijo, Padre, veo la leña y el fuego, veo cómo levantaremos el altar, pero ¿dónde está el cordero? Abraham contestó, Dios proveerá el cordero. Mucha atención. Isaac era lo más valioso que tenía Abraham, era su hijo. Pero él estuvo dispuesto a entregarlo con el fin de obedecer a Dios. Permítame preguntarle, ¿qué hay en su vida a lo que se aferra tanto que, por alguna razón, no puede rendirlo a Dios? Mucha atención. ¿Se trata de alguna relación que no puede soltar? ¿O es algo que posee que no puede entregar? ¿Una posesión? ¿Se trata de un sueño? ¿Alguna meta fijada? ¿Un camino que ha escogido? No está dispuesto a entregarlo. Permítame decirle que usted terminará decepcionado, en dolor, angustia, sufrimiento, porque a eso siempre nos lleva la desobediencia. Pero si se lo entrega a Dios, mucha atención, nunca perderá. No podemos perder entregándonos a su Hijo Jesucristo. No se pierde. No podemos ganar aferrándonos a lo que Dios quiere que entreguemos. ¿Dónde está usted en su vida? ¿Ha aceptado a Cristo como su Salvador personal? ¿O ha decidido que vivirá su vida como quiere vivirla? Y de algún modo hará que funcione. No podrá lograr que funcione. Mire, no puede hacer que funcione algo que Dios nunca permitirá, y eso es desobediencia. Como creyentes tomamos malas decisiones y Dios nos perdonará y seguimos adelante. Pero si alguien niega a Cristo, si niega al Hijo de Dios, mire, Isaac fue para Abraham lo que Jesús era para el Padre. El Padre dio a Jesús para morir en la cruz y así perdonar nuestros pecados y darnos el don de vida eterna. Al rechazarlo, rechazamos la única vía de Dios para una vida santa y una vida que es eterna. Si usted se aferra a lo que tiene, a su estilo de vida,
y lo rechaza, ¿qué tendrá? No tendrá su guía, ni su presencia, no tendrá nada. Es un engaño del diablo. Pensar que puede arreglársela sin Cristo. No podrá. Escuche, por favor, no podrá. No lo hará. Dios no lo permitirá. Lo más sabio que puede hacer es pedir al Padre que perdone sus pecados, dígale que acepta a Cristo, su Hijo, sacrificado en la cruz, quien pagó por todos sus pecados, que lo acepta como su Salvador personal y que le entrega su vida. Es suya para lo que Dios quiera hacer. La decisión más sabia que tomará en su vida. Padre, te pido que tu Espíritu grabe estas verdades tan profunda y firmemente, que no puedan olvidarlas, ni ignorarlas, ni tergiversarlas de ninguna manera. Te amamos porque nos amas. No nos jactaríamos de merecerlo, pero en el fondo sabemos que somos tuyos desde la creación. Y quienes somos tus hijos también te pertenecemos por la redención. Nuestra oración es que la gente en todas partes descubra quién eres. Y como tus hijos venimos hoy a ti a decir, Señor, si nos aferramos a algo en nuestra vida que no cuadre con tu plan, hoy te lo entregamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.